Pompeya fue una ciudad romana ubicada cerca a la actual Nápoles, Italia, y al monte Vesubio. Su proximidad a este último causó que los habitantes de ella se enfrentaran a constantes desastres naturales propios de una zona sísmica como lo era esta a lo largo de su historia. Algunos de los eventos a destacar y de los que se tienen registro son, el terremoto del año 62 con una magnitud estimada de 5 y 6, afectando redes de agua y estructuras las cuales tardarían años en ser reparadas. El otro evento a destacar es la erupción del monte Vesubio en el año 79. Esta erupción dada el 24 de agosto del año 79 afectó diversas ciudades como lo fueron Herculano, Estavia, Oplontis y la más conocida Pompeya. Se estiman alrededor de 20.000 habitantes afectados y 2.000 fallecidos. En los días previos a la erupción se dieron diversos sismos los cuales, si bien ya eran comunes para los habitantes, se especula que por el temor que se repitiera un terremoto como el sucedido 16 años atrás muchos de los habitantes abandonaron el área. Se tiene un registro de lo sucedido aquel día gracias a Plinio el Joven, quien se encontraba al otro lado del Golfo de Nápoles y pudo vislumbrarla. Amplias capas de fuego iluminaban muchas partes del Vesubio, su luz y su brillo eran más vívidos por la oscuridad de la noche, era de día en cualquier parte del mundo, pero allí la oscuridad era más oscura y espesa que cualquier otra noche. La ciudad en ruinas fue olvidada con el tiempo, siendo redescubierta hasta el siglo XVIII, y actualmente es parte del Parque Nacional del Vesubio y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997. En el año 1947, un granjero de Roswell, Nuevo México en Estados Unidos reportó haberse encontrado restos de un material que, si bien no queda claro qué era, posteriormente se diría que eran restos de un ovni. En un periódico de la época se describió de la siguiente manera. El misterioso aparato era un objeto del tamaño de una mesa, poseía caucho de color gris esparcido, gran cantidad de papel de plata, cintas adhesivas con diseños florales y varillas de madera, pero no contaba por ningún lado con metal alguno que hubiese podido ser usado como motor. Días posteriores a este suceso y dada la visita de militares a la zona esta versión fue cambiada, ahora se decía que estos eran restos de un globo usado con intenciones espías a la Unión Soviética, esto bajo el nombre de Proyecto Mougal y siendo corroborado con informes posteriores. Pero esto dio paso a discrepancias, pues dicho proyecto comenzó en el año 1953, 6 años después del incidente en Roswell. Años después el interés en el caso fue renovado, nombrando a este como uno de los acontecimientos ufológicos más importantes. La zona de exclusión es un área que abarca 30 kilómetros alrededor de donde ocurrió el conocido accidente nuclear de Chernóbil, Ucrania. Esta zona fue establecida tras el accidente nuclear dado en el año de 1986 con el fin de evacuar a la población local y mantener libre y vigilada la zona contaminada. La zona fue establecida rápidamente tras el accidente para evitar que la gente entrara en la zona contaminada, pues este está fuertemente contaminado con radiación. Cuenta con puntos con contaminación extremadamente alta que fueron creados no solo por el viento que transportó polvo radiactivo en el momento del accidente, sino también por numerosos entierros de materiales y equipo contaminados. Se busca proteger estos puntos de los turistas, recogedores de chatarra e incendios forestales. Cualquier actividad residencial, civil o de negocios en la zona está legalmente prohibida y está parcialmente excluida de las leyes civiles, pues esta está controlada por la Administración de la Zona de Alienación, dentro del Ministerio de Emergencias y Asuntos de Protección a la Población de las consecuencias de la catástrofe de Chernóbil. Aún así, se cuenta con visitas turísticas y guiadas para el público en general desde Kiev. En 1912, Alfred Wegener quiso explicar por qué en la costa este sudamericana y la costa oeste africana se podían encontrar el mismo tipo de fósiles, tanto animales como vegetales. Esto lo llevó a crear la teoría de la deriva continental en la cual suponía que hubo un momento en que los continentes no estaban en la posición en la que todos conocemos, sino más bien se encontraban juntos pero con el paso del tiempo se desplazaron, y aún seguían en desplazamiento constante, muy lentamente sobre una capa más viscosa y densa de la Tierra, la misma que conformaba los suelos oceánicos y se prolongaba bajo los continentes. Esta teoría fue rechazada en su época,
puesto constaba de fuerzas de fricción para justificar este desplazamiento que Wegener no pudo explicar. Fue retomada en 1960, cuando ya se le pudo dar una explicación gracias al estudio de las placas tectónicas. Este antiguo supercontinente existió entre finales de la era paleozoica hace aproximadamente 300 millones de años, en él se agrupaban la mayor parte del territorio emergido en el planeta, distribuido a través del Ecuador y con pocas acumulaciones de agua internas. Esto hacía que fuese un gran desierto con pocas precipitaciones, pero también permitía un libre desplazamiento para los animales terrestres a través de él. Su descomposición inició a mediados del período Jurásico, hace 170 millones de años aproximadamente, esto debido a una grieta que se creó entre un océano interno llamado Tetis hasta el Pacífico al oeste. Esto produjo diversas fallas como el río Mississippi, separó Norteamérica de África y creó el océano Atlántico, aunque solo en la parte norte y central del planeta, y al otro lado de África se generaron otras grietas, lo que eventualmente llevaría a su separación de la Antártida y Madagascar. En el período Cretácico, hace 140 millones de años, el resto del supercontinente se separó en 4 continentes más, África, Sudamérica, India y la Antártida aún mezclada con el territorio de Australia. Se generó el Océano Índico y el Océano Atlántico al sur, el territorio de India se movió hacia el norte, lo que hizo que se acercara a Eurasia y para finalizar en este periodo Nueva Zelanda y Nueva Caledonia se separaron de Australia y desde ese momento han sido islas. La última etapa de la desintegración de Pangea ocurrió en el período Cenozoico, hace cerca de 55 millones de años, Eurasia se separó de Groenlandia y Norteamérica, Australia se desplazó al norte separándose de la Antártida. Así se dio origen también a la corriente circumpolar, que recorre el espacio libre entre la Antártida, África y Sudamérica. Hace unos 35 millones de años, India chocó con Asia y formó los Himalayas. Los continentes finalmente se aproximaron a su posición actual. Es una isla en la bahía de San Francisco, California, en ella se encuentran la ya abandonada prisión, el faro más antiguo de la costa oeste el cual aún está en funcionamiento, las primeras fortificaciones militares y fauna. Esta fue descubierta en 1775 y llamada la Isla de los Alcatraces. El faro fue la primera construcción en esta, fue construido por Workman pues fue una condición dada para que él pudiera poseerla. Posterior a eso se dio la isla a un familiar quien la vendería a John C. Fremont por $5,000 en nombre del gobierno de los Estados Unidos. Cabe destacar que en esta época California aún pertenecía a México. En 1848 California fue adquirido por Estados Unidos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y un año después comenzaron estudios de idoneidad a la isla por parte del ejército de los Estados Unidos en busca de proteger el acceso a la bahía. Casi un siglo después, en 1933, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos adquirió la isla y fue convertida en una prisión la cual estaría en funcionamiento los siguientes 31 años. Eso hasta que el fiscal Robert F. Kennedy decidió cerrarla debido a los altos costes de funcionamiento que ésta requería en comparación a otras prisiones y a que la bahía se estaba contaminando demasiado debido a los desechos del personal y los reclusos. Esta isla era ideal para una prisión, pues si algún preso decidía escapar del plantel, aún tendría que atravesar las frías aguas de la bahía. Posterior al cierre de la prisión, varios nativos ocuparon la isla, a partir de noviembre de 1969, pero solo estuvieron ahí por 18 meses, pues los edificios sufrieron de daños, además de que Nixon revocó la política que ponía fin a las tribus, por lo que los nativos prefirieron desocupar la isla. Actualmente no cuenta con habitantes, pero es un sitio histórico, administrado por el Servicio de Parques Nacionales como parte del Parque Nacional Golden Gate y está abierto para visitas. Las pirámides de Egipto son monumentos icónicos que fueron construidas durante el período del Antiguo Egipto, principalmente entre los siglos 26 y 20 a.C., siendo las más famosas las que se encuentran ubicadas en Giza, cerca de El Cairo. La construcción de las pirámides fue un logro monumental el cual aún en la actualidad se cuestionan los métodos por los cuales fueron hechas. Originalmente fueron concebidas como tumbas para los faraones, destinados a proteger y preservar los cuerpos y los objetos preciosos del faraón para la vida después de la muerte, según las creencias religiosas del Antiguo Egipto. Buscaban contener la esencia del faraón por toda la eternidad,
el cual resucitaría para ascender al cielo y vivir eternamente entre los dioses ahora con forma de estrella. En cuanto a su contenido, las pirámides albergaban cámaras funerarias donde se colocaba el sarcófago del faraón y todos los tesoros y objetos rituales que se creían necesarios para la vida después de la muerte. Las pirámides más grandes tienen complejos sistemas de pasajes, galerías y cámaras internas. La arquitectura fue progresando con los años. Al inicio eran escalonadas en representación a una escalera gigantesca la cual se eleva hacia el cielo en representación a la ascensión del difunto del mundo terrenal. Después están las pirámides clásicas, las cuales incluyen las tres de Giza. La pirámide era el centro del gran complejo funerario de cada soberano, erigida al fondo de una calzada ritual que la comunicaba con un templo funerario donde se realizaban las ofrendas y ceremonias cotidianas por el difunto, y rodeada por las mastabas donde se enterraban los miembros de su familia y corte, así como varias pequeñas pirámides menores anexas para las esposas reales. El Dorado es una legendaria ciudad de oro la cual ha sido buscada durante siglos. El mito de El Dorado se originó en América del Sur, específicamente en la región de lo que hoy es Colombia durante la época de la conquista española en 1600. La leyenda describe una ciudad o reino tan rico que sus edificios estaban cubiertos de oro, con tesoros incalculables dentro. Esta comenzó de las historias contadas por los pueblos indígenas sobre una deidad que, durante una ceremonia ritual, se cubría de polvo de oro, iría al centro del lago Guatavita, cerca de Bogotá, y arrojaría objetos de oro en símbolo de ofrenda. Esta ceremonia simbolizaba la riqueza y el poder del reino. Este ritual se instauró como algo que debían de realizar los caciques antes de ejercer el poder. Para cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo estos rituales ya no eran realizados, pero esto no detuvo a los españoles de buscar la ubicación con fervor. A lo largo del tiempo, numerosos exploradores intentaron localizar El Dorado. Uno de los primeros fue Gonzalo Jiménez de Quesada, que en 1537 emprendió una expedición para encontrar la mítica ciudad. Aunque no encontró El Dorado, su expedición condujo al descubrimiento de la región de los Muisca y a la fundación de la ciudad de Bogotá. Otro explorador destacado fue Francisco de Orellana, quien en 1541 emprendió una expedición que lo llevó a descender por el río Amazonas. Esta fue la primera navegación completa del río Amazonas, pero Orellana tampoco encontraría la ciudad de oro. La laguna de Guatavita, en busca de encontrar estas riquezas, fue drenada en varias ocasiones, la primera por Hernán Pérez de Quesada, quien solo encontró el equivalente a 4.000 pesos en oro. En 1652 se pidió una concesión a Felipe IV por parte de Sepúlveda, un mercader de Bogotá, para volver a drenar la laguna, pero en esta ocasión solo encontraron una esmeralda. El último drenaje fue hecho por una compañía inglesa que consiguió una concesión con el gobierno de Colombia. Al fondo y bajo 3 metros de lodo se encontraron más esmeraldas y piezas de cerámica. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo situada en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad de Miami, en el estado de Florida. Este ha sido protagonista de diversas historias de desapariciones de barcos y aviones a lo largo de la historia. El inicio del misterio de esta zona radica en el año de 1945, cuando 5 aviones de la Marina de Estados Unidos que sobrevolaban la zona desaparecieron. También desapareció un 6º avión que acudió al rescate de los 5 primeros. En total, desaparecieron 27 personas sin dejar rastro. La primera mención del Triángulo de las Bermudas como algo misterioso fue en 1950, por parte de un periodista sensacionalista, Edward Van Winkle Jones, para el Miami Herald, donde hablaba acerca de la extraña desaparición de un gran número de barcos en las costas de las Bahamas. 2 años después, George Sand afirmó en un artículo de revista Fed que en esa zona sucedían extrañas desapariciones marinas, y en 1964, el escritor Vincent Garas acuñó el término Triángulo de las Bermudas en un artículo de la revista Argosy, donde también se establecieron los límites del área. El Triángulo de las Bermudas ha recibido el crédito de muchas desapariciones que ocurrieron muy lejos de sus límites oficiales. A la fecha, unas 50 naves y 20 aviones se han perdido en esa área particular del Océano Atlántico.
Stonehenge es un monumento megalítico compuesto por un anillo de enormes piedras verticales, conocidas como megalitos, coronadas por dinteles, que forman una estructura circular. Fue construido entre el final del período neolítico y principios de la Edad del Bronce, situado en el condado de Wiltshire, Inglaterra. Se cree que fue utilizado como un sitio ceremonial, religioso o incluso astronómico por las sociedades antiguas que lo construyeron. La construcción se desarrolló en varias etapas a lo largo de aproximadamente 1500 años. Comenzó como un gran círculo de zanjas y montículos, conocido como enge. Posteriormente, se erigieron las enormes piedras arsen, que pesan hasta 25 toneladas cada una. Estas piedras fueron transportadas desde las colinas de Marlborough Downs, a unos 30 kilómetros de distancia. Además de las piedras arsen, se emplearon otras más pequeñas conocidas como piedras azules, que fueron traídas desde las montañas Preseli en Gales, a unos 250 kilómetros de distancia. Mike Parker Pearson, líder del proyecto Stonehenge Riverside, señaló que Stonehenge parece haber estado asociado con el entierro desde el primer periodo de su existencia, pues se realizaron excavaciones en las cuales fueron encontrados restos de 58 individuos, mujeres y hombres, cuyos cadáveres habían sido quemados previamente. También se cree que fue hecho con la finalidad de ser un observatorio astronómico, para así predecir las estaciones. En el solsticio de verano, el sol salía justo atravesando el eje de la construcción, lo que hace suponer que los constructores tenían conocimientos de astronomía. El mismo día, el sol se ocultaba atravesando el eje del Bodenge, donde se han encontrado multitud de huesos de animales y objetos que evidencian que se celebraban grandes fiestas, probablemente al anochecer. La isla de Pascua, también conocida como Rapa Nui, es una isla volcánica perteneciente a Chile y ubicada en el Océano Pacífico, a unos 3.700 kilómetros al oeste de la costa de Chile y tiene una población de 7.750 habitantes. La isla es uno de los principales destinos turísticos del país debido a su naturaleza y la cultura ancestral de la etnia Rapa Nui, cuyo más notable vestigio corresponde a enormes estatuas antropomorfas conocidas como moai. Fue formada por la erupción de 3 volcanes principales, Terebaka, Poike y Rano Kau, que emergieron desde el fondo marino hace aproximadamente 550 millones de años. Estos volcanes dieron lugar a la estructura triangular característica de la isla. Se cree que los primeros habitantes eran de origen polinesio y llegaron alrededor del año 1000, probablemente desde las Islas Marquesas, situadas a miles de kilómetros. Estos colonos trajeron consigo plantas, animales y su cultura, estableciendo una sociedad la cual eventualmente construiría los moais. El nombre Isla de Pascua le fue dado por el explorador neerlandés Jacob Roggeveen, quien llegó a la isla el 5 de abril de 1722, coincidiendo con el Domingo de Pascua. Durante su apogeo, los Rapa Nuis construyeron casi 900 moais, algunos de los cuales alcanzan hasta 10 metros de altura y pesan más de 80 toneladas. La Atlántida es una mítica isla que, según la tradición, se hundió en el océano hace miles de años. Es mencionada en los diálogos de Taimeo y Critias, textos del filósofo griego Platón. En dichos diálogos, la isla aparece como una potencia militar que existió 9000 años antes de la época del legislador ateniense Solón, quien, según Platón, es la fuente del relato. Se encontraba más allá de las columnas de Hércules y se la describe como más grande que Libia y Asia Menor juntas. El poderío de la Atlántida fue tal que llegó a dominar el suroeste de Europa y el norte de África, hasta ser detenida por la ciudad de Atenas. En ese mismo momento una catástrofe, que no se describe, hizo desaparecer a la vez la isla y los ejércitos rivales, en un solo día y una noche terrible. El mar donde estuviera la Atlántida se tornó innavegable a causa de los bajíos, en tanto que Atenas y los pueblos de Grecia olvidaron el suceso, pues solo unos pocos sobrevivieron. En Egipto, en cambio, se preservó el recuerdo que, miles de años más tarde, llegó a conocimiento de Solón a partir de sus relatos y un manuscrito, a Critias. Aunque Platón presentó la historia como un relato verdadero, muchos se han debatido si Atlántida fue un lugar real o simplemente una alegoría creada por el filósofo para transmitir lecciones morales sobre la codicia, la arrogancia y la justicia, pues era común que el autor hiciera uso de la ironía en sus diálogos.
Estas historias han inspirado obras literarias, películas y teorías esotéricas que exploran la idea de civilizaciones avanzadas que se pierden en la historia. En la Edad Moderna, el concepto de Atlantis ha sido relacionado con teorías sobre catástrofes globales, como el diluvio universal, e incluso con la creencia en civilizaciones extraterrestres. El Santo Grial es uno de los objetos más míticos y enigmáticos de la historia. Tradicionalmente, se lo describe como un cáliz o copa que Jesús utilizó durante la última cena, y se cree que luego fue utilizado por José de Arimatea para recoger la sangre de Cristo durante la crucifixión. Aunque su origen se sitúa en la vida de Cristo, la leyenda del Grial se desarrolló principalmente durante la Edad Media, combinando elementos cristianos con tradiciones celtas sobre calderos mágicos. Fue popularizado por escritores medievales como Chrétien de Troyes y Robert de Boron, quienes integraron el Grial en las historias del rey Arturo y sus caballeros. La ubicación del Grial ha causado numerosas teorías y especulaciones a lo largo de los años. Según las leyendas artúricas, se encuentra en un lugar oculto y sagrado, frecuentemente asociado con un castillo o una cueva inaccesible. Uno de los lugares más mencionados en estas leyendas es el castillo de Monsalvat, donde los caballeros de la Mesa Redonda, especialmente Sir Galahad, buscaron incansablemente el Grial. También ha sido asociado con varios lugares en Europa, como la Catedral de Valencia en España, donde se cree que se encuentra un cáliz que algunos identifican como el Grial. La Fosa de las Marianas es una depresión del fondo marino que se encuentra en el Océano Pacífico Occidental, a unos 200 kilómetros al este de las Islas Marianas, y es el área más profunda conocida de la Tierra. Tiene forma de media luna y mide unos 2.550 kilómetros de largo por unos 70 kilómetros de ancho. Las mediciones llevan su punto más profundo hasta los 11.500 metros. En comparación, si la montaña más alta del planeta, que es el Monte Everest con 8.849 metros, se sumergiera en la fosa de las Marianas, aún estaría cubierto por más de 2.000 metros de agua. En el fondo de la fosa la columna de agua ejerce una presión de más de 1000 veces la presión atmosférica normal al nivel del mar. Se formó como resultado de la subducción de la placa tectónica del Pacífico bajo la placa de las Marianas, un proceso que comenzó hace millones de años. La subducción es un fenómeno donde una placa tectónica se desliza debajo de otra, creando una trinchera profunda en el lecho marino. Este proceso de convergencia tectónica ha estado ocurriendo durante millones de años, y sigue activo, lo que hace que la fosa de las Marianas continúe siendo un sitio de intensa actividad sísmica. La fosa fue descubierta durante la expedición Challenger en 1875 por la fragata de la Marina Real Británica Challenger, que da el nombre a la parte más profunda de la fosa, el Abismo de Challenger. Sirviéndose de un escandallo, registraron una profundidad de 8.184 metros. El 8 de mayo de 2020, el vehículo submarino no tripulado autónomo ruso Vitiaz llegó al fondo de la fosa de las Marianas. Los sensores de Vitiaz registraron una profundidad de 11.028 metros. Ha sido muchas veces representada como un lugar misterioso y lleno de criaturas desconocidas, acentuando su aura de misterio y peligro. La fosa sigue siendo uno de los lugares más inexplorados de la Tierra, un recordatorio de lo mucho que aún desconocemos sobre nuestro propio planeta.